Listo, ya estamos en vivo. Hola, buenos días a todos. Estamos súper felices de estar en esta cuarta sesión de Pregunta y Responde con Tok Tok con dos súper invitadas, Cintia Barrera y Tania Pérez, que nos acompañan de Centro Tok México, el primer centro especializado en trastorno obsesivo compulsivo en México. Y como siempre, Alejandro y yo, administradores de Tok Tok. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un talk muy interesante. Van a saber todos los detalles. Si tienen algunas preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat. Vamos a hablar sobre el talk supersticioso. El día de hoy Alex va a hacer las preguntas y al final de la plática vamos a leer algunas de las que estén en el chat para que se resuelva cualquier duda. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Joy. Muchas gracias, Alex. Buenos días a todos. Buenos días también por acá. Hola, buenos días, chicas. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, vamos a comenzar. Esta es la cuarta sesión de Pregunta y Responde. Como comentaba yo, pues ahora tenemos el privilegio de contar con las doctoras Cintia Barrera y Tania Pérez Duarte de Centro TOC México. Y este talk va a ser en relación al TOC de superstición. En mi caso es algo que, bueno, es uno de mis talks más predominantes a lo largo de mi vida y ha sido pues algo de lo que me ha atacado pues, prácticamente de una forma muy intrusiva y muy severa, ¿no? Pero bueno, ahora sí que vamos a comenzar. Un poco en relación para la gente que no tiene un poco idea de lo que se refiere al TOC de superstición. ¿Ustedes qué nos podrían decir? ¿Cómo definen o qué es el TOC de superstición? Ok, si gustan, empiezo yo con esa primera pregunta. El TOC de superstición es un tipo de TOC bastante común que involucra a lo que le llamamos pensamiento mágico. El pensamiento mágico es un tipo de obsesión en donde la persona cree firmemente que sus pensamientos, sus acciones, sus conductas o sus deseos pueden garantizar que algo bueno suceda o pueden prevenir que algo malo suceda, ¿no? Y las personas que experimentan normalmente este tipo de TOC suelen preocuparse, por ejemplo, por números de la buena suerte, colores, palabras, acciones, y de pronto como relacionar este tipo de situaciones con alguna catástrofe o con que algo muy malo pueda suceder, ¿no? Obviamente, tener este tipo de pensamientos puede generar muchísima ansiedad, muchísima incomodidad. Por ejemplo, no sé, un niño que tenga este tipo de TOC podría, por ejemplo, presentar como la preocupación de que si no le da 4 besos a sus 2 papás antes de acostarse a dormir, entonces se van a morir por su culpa, ¿no? O si de repente está caminando y pisa una grieta y al mismo tiempo pensó en mala suerte, entonces va a traer esa catástrofe o esa mala suerte o desgracia a su vida, ¿no? Entonces, como les comentaba, este tipo de obsesiones pues suele generar mucha incomodidad y mucha ansiedad, y ahí es donde desarrollan las compulsiones. En este tipo de TOC podemos observar compulsiones físicas, como por ejemplo repetir ciertas conductas, prender y apagar la luz cierto número de veces, o entrar y salir de una habitación también cierto número de veces, o hacer como algunas gesticulaciones o caminar de alguna forma determinada. También podemos de pronto, o se pueden presentar también compulsiones, por ejemplo, mentales, ¿no? No nada más físicas, como a lo mejor cancelar con alguna palabra esa obsesión o imaginar alguna imagen para tratar de quitar esa imagen fea y neutralizar el pensamiento, o de pronto contar, rezar en mi mente. Y también podemos encontrar conductas de evitación, ¿no? Son personas que de pronto suelen evitar alguna fecha en particular, como les comentaba al inicio, algunos colores, números, o incluso de pronto evitar lugares o personas por miedo a atraer ese tipo de situaciones. Correcto. Algo con lo que nos hemos encontrado, tanto yo como yo en el proyecto, en los grupos, un poco que hemos visto a través del tiempo que llevamos participando en esto, es que existen como dos temas
separados, ¿no? El pensamiento mágico y el TOC de superstición. Tú ahorita, Cintia, lo comentabas, pero bueno, tanto yo y como yo, pues no somos especialistas, nada más somos pacientes, y quisieran un poco que nos dijeran si es lo mismo el TOC de superstición que el pensamiento mágico, o tienen alguna diferencia, o son relacionados. Sí, aquí si quieren lo tomo yo. Realmente el pensamiento mágico es o sea, más bien la superstición es un tipo de pensamiento mágico, pero la diferencia es cuando le metemos el TOC. O sea, TOC de pensamiento mágico o TOC de superstición es exactamente lo mismo. Entonces, aquí sí es importante como saber que cuando metes el tema del TOC, tiene que ver mucho con disfuncionalidad, tiene que ver mucho con el que obstaculice tu día a día o que estés ya realmente, ahora sí que llevando y poniendo como en la batuta, digamos, el tema de superstición. O sea, ya es algo que rige tu día a día. Pero en sí, si nos vamos al tema, ahora sí que de definición, sí hay una diferencia cuando le metes el TOC, pero en realidad es lo mismo, superstición y pensamiento mágico. Uh-huh. Claro, como lo mencionabas, el TOC abarca muchísimos temas y son muy particulares y muy personalizados. Y un poco la siguiente pregunta va en relación a que, bueno, vivimos en unos países, en una sociedad donde la cultura de la superstición pues, está muy arraigada, sobre todo en algunos sectores, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que realiza rituales supersticiosos que no tienen que ver en relación absolutamente nada con TOC, al contrario, pues podría decir que inclusive lo llegan a disfrutar o son parte de sus creencias o parte de sus valores. No sé si ustedes, un poco aunando a lo que comentabas que tiene que ver con el TOC, si nos pudiera decir un poco la diferencia entre estas personas que realizan creencias supersticiosas, ritos supersticiosos de cualquier tipo, no importa cuál, y alguien que sufre en particular TOC de superstición o TOC de pensamiento mágico. Yo creo que ahí justamente el mayor diferenciador entre una persona, como le mencionaba Tania ahorita, ¿no? Y como lo mencionaste tú también, ¿no? Que es supersticiosa versus alguien que tiene TOC de superstición, justamente tiene o es como esta parte de la disfunción, ¿no? De que es algo que no disfrutan, como lo mencionas tú, o sea, las personas normalmente que tienen TOC no disfrutan sus compulsiones, más bien es como un mandato o es una urgencia o algo que tienen que hacer para disminuir esa ansiedad, ¿no? Entonces, realmente el mayor diferenciador es la forma en la que los síntomas de pronto interfieren con la vida de la persona que lo padece y sobre todo la ansiedad que generan estas obsesiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, todos hemos escuchado hablar acerca de que el número 13, por ejemplo, es de mala suerte, ¿no? Y a lo mejor si vamos a abordar un avión, ¿no? Y nos dan la oportunidad de elegir entre el asiento número 13 o el asiento número 14, muy probablemente varios de nosotros nos iríamos al 14, ¿no? Y eso pudiera ser un poquito de superstición, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, una persona que tiene TOC y que el número 13 es un detonante importante, muy probablemente lo evitaría a toda costa, ¿no? O si no, tendría que meter alguna compulsión importante como para prevenir que algo malo suceda, ¿no? Algo que a mí me ha tocado mucho ver, por ejemplo, con adolescentes, ¿no? Con niños que de pronto tienen este tipo de detonantes. Si, por ejemplo, el número 13, por decir algo, es el resultado de una operación o de alguna suma, o sea, de plano no lo ponen, aunque ellos conozcan el resultado, o si realmente lo tienen que poner por alguna razón, suelen compensar con alguna otra cosa, ¿no? Si mi número de la buena suerte es el 4, entonces, ok, voy a poner el 13, pero voy a remarcar 4 veces para prevenir que venga la mala suerte, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver como una diferencia entre una superstición de alguien que no tiene TOC, que ahora sí que es un tema, como mencionabas, un poquito cultural, versus alguien que sí le interfiere en la parte académica, ¿no?
Y algo, perdón, que yo agregaría ahí también es que hay veces que el tema también con el pensamiento mágico puede salirse un poco de los temas de superstición, o sea, no necesariamente es con 13 o colores o ciertas cosas de mala suerte o de buena suerte, sino también con actividades en el día a día. O sea, si de repente agarro mi taza de café y tengo un pensamiento que para mí es de mala suerte o deja tú la mala suerte, simplemente es algo que no quiera que suceda, voy a estar repitiendo esa conducta varias veces como para neutralizar ese pensamiento o quitarlo, porque no puedo hacer la actividad con ese pensamiento como tal. Entonces llega un momento en el que esta superstición o este pensamiento mágico, en realidad uno puede estar sin moverse, porque cada vez que tengo que hacer cierta, desde comer, desde vestirme, desde bañarme, desde la parte como muy cotidiana, empieza a obstaculizar durísimo el TOC y entra dentro de este tipo de superstición y pensamiento mágico. Algo también importante es que la persona sabe que es ilógico, o sea, yo te puedo decir, sé que no por pensar ciertas cosas y tomarme el café a lo mejor va a suceder, pero en ese momento realmente siento que puede suceder. Entonces es algo muy frustrante de repente porque uno dice no puedo ni lavar los dientes, no puedo ni sacar a pasear a mi perro o no puedo caminar normal sin hacer como este pasito tuntún porque estoy haciendo compulsiones o ciertas cosas. Entonces abarca mucho, claramente es el tema sí de las supersticiones, como bien dice Cintia, pero también si nos vamos al tema de pensamiento mágico, abarca mucho más que nada más la mala suerte o la buena suerte como tal, ¿no? Y bueno, ahorita dieron un punto clave y voy a comentar un poco mi ejemplo. Yo soy una persona, pues no, bueno, no crecí en un entorno de superstición, al contrario, crecí en un entorno bastante libre en ese sentido. Yo no me considero una persona supersticiosa, al contrario, no tiendo mucho a seguir esas creencias o esas cuestiones. Entonces, alguien que me conoce, pues, o alguien que tiene, que digamos, convive conmigo, pues le resultaría complicado decir que yo soy supersticioso, cuando en realidad, pues digo, tengo creencias, etcétera, pero muy, muy básicas y muy, muy simples, ¿no? Y una cosa que comentaban ahorita era sobre todo el hecho a futuro en lo que a mí me pueda salir bien o mal en cosas que a mí me atañen mucho. Por ejemplo, mi vida, bueno, mi vida escolar, mi vida personal, mi vida profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas cuestiones tienen como una balanza, si yo siento que están yendo del lado correcto, la obsesión se disminuye y las compulsiones desaparecen. Si yo siento o percibo que van del lado incorrecto, la obsesión se vuelve como una bola de nieve y las compulsiones ya se vuelven muy complicadas de dominar, de controlar. Entonces, la palabra superstición la relacionamos mucho con temas que ahorita estamos comentando, pero algo que sería importante que la gente, sobre todo que las personas que creen que lo están sufriendo, lo identifiquen, serían que por superstición no se refiere a lo que generalmente creemos, sino se refiere a que quizá un poco relacionado al pensamiento mágico de cómo me va a ir el día de hoy, de si voy a poder conseguir la entrevista de trabajo, si mi mamá no me va a regañar porque olvidé la lista del súper, si mi perro me va a ladrar contento cuando llegue, todo ese tipo de cosas se relacionan, o más bien nosotros las interpretamos como que son causa o efecto de alguna obsesión o de alguna compulsión que pudimos haber hecho o no. Cuando algo que comentaba Cintia, y es completamente cierto, y así que yo soy un vivo ejemplo de eso, es que por más que sabemos que son completamente irracionales, no las podemos dejar de sentir, no las podemos dejar de vivir y no las podemos dejar de actuar, si se quiere decir así, ¿no? Es un poco el TOC, claro, este es algo muy generalizado y no, ojalá que no se me tome erróneo el comentario. Un poco el TOC es como una adicción. Sabes que es algo malo, sabes que no es algo bueno para ti, pero sin embargo, sabes que es algo completamente irracional, pero sin embargo no puedes dejar de vivirlo, no puedes dejar de sentirlo. Entonces,
ya llega, o hay momentos en los que se vuelve casi como una camisa de fuerza en la que es muy complicado el salir, ¿no? El digamos, liberarse, ¿no? Y es un proceso, pues bueno, que ustedes sabrán mejor que nosotros, pues conlleva varias cosas, ¿no? La siguiente pregunta sería, bueno, un poco ya lo comentábamos, también lo comentaba un poco Tania ahorita, que si hay algún evento en particular o alguna situación, alguna cosa en particular que detone más este tipo de obsesiones, este tipo de TOC, o pueden ser generalizadas en cada paciente, en cada persona, ¿no? Sí, aquí hay, digo, esta pregunta casi siempre sale en todas las entrevistas, pero algo que sabe, bueno, más bien, no sabemos a ciencia cierta, o sea, no hay como una evidencia científica de decir por qué a ti, Alex, es de superstición, por qué Cintia es con tema sexual, por qué yo y es con tema de contaminación o yo con tema de relaciones interpersonales, ¿no? O sea, realmente no hay como una evidencia científica como tal, pero lo que sí podemos saber por experiencia clínica, por ahora sí que plática con colegas, etcétera, es que se agarra de lo que es más importante para uno en ese momento de la vida. Uh-huh. Y algo aquí también bueno a mencionar es que muchas veces creemos que el TOC muta, y es algo que se escucha mucho, o sea, como a mí empezó por superstición y luego pasó a otro tema y luego se fue a otro tema, y en realidad no es que vaya mutando como tal, es realmente que se va agarrando de lo que va siendo importante para ti en tu vida. Entonces, esos valores o esas cosas que son significativas para mí, pues no son las mismas cuando tenía 12 años a cuando tengo 32, ¿no? Entonces, no es que mute, sino más bien se va agarrando como tal de lo que es importante. Entonces, aquí sería más bien como platicar en este momento que acabo de tener un bebé, por ejemplo, se me está yendo hacia esa parte. O me voy a casar o voy a empezar a tener un compromiso mucho más sólido, digamos, entonces empiezan estas dudas de si estoy haciendo lo correcto o no, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que el TOC se agarra de lo que es importante para ti y no hay una respuesta realmente como decir, ¿por qué a mí de contaminación y a ti de sexual o a mí me encantaría mejor tener el de contaminación porque el sexual es horrible? Realmente, y el de contaminación te va a decir, prefiero el sexual porque el de contaminación no puedo tocar nada, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sabemos que se agarra de lo que es más importante para la persona en ese momento. No sé si estoy contestando a la pregunta, pero es lo que Ahí, tengo en por eso. ejemplo, yo podría agregar un poquito algo a esa pregunta, que como decía Tania, no hay como una explicación científica de por qué a uno le da un tipo de TOC y a otro le da otro tipo de TOC, pero un común denominador que de pronto vemos en distintos tipos de TOC es que las personas, justo como dice Tania, son bombardeados todo el tiempo por preocupaciones que tienen que ver con lo que es importante para mí, ¿no? Ya sea algo que me pueda hacer daño a mí o algo que le pueda hacer daño a algún familiar o que pueda sabotear mi desarrollo académico, profesional, o sea, lo que sea importante para mí, ¿no? Y sí, digo, este tipo de TOC de superstición puede como atacar con cosas muy ordinarias, o sea, como comentábamos, como, ay, es que si le doy un trago a la taza y de repente pensé que me iba a ir mal en el examen, entonces sí me va a ir mal. Pero también a veces hemos encontrado que sí molesta con cosas como extraordinarias o curiosas, por así decirlo, con temas de la Santa Muerte, por ejemplo, con temas de espíritus, de demonios, y a lo mejor las personas, no sé, si yo tengo todo de contaminación y mi miedo es yo contaminar la comida que le voy a dar a mi esposo, a lo mejor la conducta como o la alternativa más convencional, pues me lavo las manos, ¿no? Pero ¿cómo le hago para luchar contra la Santa Muerte? ¿O cómo le hago? O sea, también la compulsión pues puede ser como mágica un poco, porque no encuentro otra alternativa como más ordinaria o esperada, ¿no? Entonces, de pronto a lo mejor pudiera ser que por eso se desarrollan estas compulsiones un poquito como
diferentes, ¿no? O no tan ordinarias, porque los miedos no siempre son tan esperados, ¿no? Y lo que comentabas tú también, Alex, pues la posible influencia de la parte, pues de haber crecido a lo mejor en una cultura o en una familia muy supersticiosa. Obviamente no es regla, o sea, no es como, híjole, yo crecí en una casa en donde son muy supersticiosos y entonces invariablemente se me va a pegar este tipo de TOC. No, pero pudiera jugar un papel importante. Ahora que mencionas esto último, Cintia, bueno, como comenté, en mi caso, mi crianza, mi entorno no era supersticioso, era, pues, para nada, era, si se quiere, lo contrario, pero algo que ahorita hiciste el comentario me llamó mucho la atención, era que, bueno, pues yo crecí con una madre soltera, una madre trabajadora, siempre estábamos a pie de lucha, digamos, claro, nunca me faltó nada, siempre viví una vida muy, muy estable, muy excelente prácticamente, pero siempre eso, la sensación de, bueno, mañana qué va a pasar, cómo vamos a solventar esto, cómo vamos a pasar lo otro. Al final, afortunadamente, todo salió. Ahora, en este tiempo que, bueno, ya me independicé, han pasado varias cosas y, digamos, no tengo tanto ese entorno en particular de el qué va a pasar, ¿no? El intentar resolver todo, el intentar, pues, porque así era la vida en ese entonces, bueno, y así todavía sigue siendo, ¿no? Algo me llamó mucho la atención es esto último que dijiste, que mi entorno no era para nada supersticioso, pero sí, digamos, una acción que yo pudiera tomar hoy podía tener mucha repercusión mañana o en el futuro, pero con temas muy normales, como pueden ser el sustento de la familia, pagar la mensualidad del coche, pagar la mensualidad de la escuela, pasar el examen de la secundaria, que a mi perro le pongan las vacunas, etcétera, ¿no? No sé si esto en particular, relacionado a la superstición como cultura supersticiosa y quizá este estilo de crianza, pudieron haber o puedan detonar este toque en particular. Ok, no, ahí realmente todo el tema de, o sea, a ver, lo que dice Cintia con esta parte de la cultura, creo que puede incrementar un poco la probabilidad o puede favorecer un poquito el tema, pero es como el mismo ejemplo de decir, hay gente, bueno, con TOC de escrupulosidad que es atea, ajá, o sea, que no tiene nada que ver ni siquiera y entonces, pero se presenta como tal el TOC de escrupulosidad, tanto moral como religiosa, ¿no? Entonces, en este caso, sí hay obviamente todo el tema de crianza y todo puede de cierta forma como incrementar la probabilidad hacia irte hacia cierto camino, digamos, pero en sí sabemos que influye el contexto, pero es un tema mucho más allá de eso. Y si te fijas, es un tema en donde uno quiere tener el control o en donde uno quiere tener certeza. O sea, quiero tener certeza de que me vaya bien en el examen, de que mañana me vaya bien en tal cosa, de que mañana mi mamá consiga trabajo, de que continúe en su trabajo, de que mi perro siga sano, de que, o sea, es como mucho el querer controlar. Y no es nada más controlar el presente, si te fijas, a veces el TOC, y ustedes me lo pueden decir mejor, o sea, va como a controlar el futuro, inclusive también se va al pasado, o sea, querer controlar muchas cosas y querer como reasegurarte, neutralizar y entonces se vienen todas las compulsiones. Pero todo el tema aquí, y era algo que yo creo que lo vamos a tocar más adelante, pero es el tema de la incertidumbre y es el tema como dejar de querer controlar, pues tiene un precio, ajá, tiene un riesgo, tiene realmente como una incomodidad bastante, iba a decir subyacente, pero es más bien como que ahí está, la podemos sentir, a todos no nos gusta sentir incertidumbre ni incomodidad, pero justamente el TOC es un personaje que quiere estar en control las 24 horas, los 7 días de la semana, dependiendo del tipo de TOC que cada uno tenga. Y no quiere decir que no tengan la capacidad o que no tengamos la capacidad de tolerar o aceptar esa incertidumbre, porque si alguien no tiene contaminación puede
agarrar ciertas cosas y ni siquiera le pasa por la mente quién lo agarró, quién lo tocó, ahí está tolerando, ahí está aceptando la incertidumbre. Entonces, no es que haya un déficit ahora sí que de aceptación de incertidumbre, más bien va hacia el tema como tal del TOC, y todo el objetivo también en el tratamiento es generalizar esa capacidad de aceptar ese tema de incertidumbre. Entonces, digo, esa parte creo que es importante. Algo que, bueno, tolerar la incertidumbre es, pues, en todas las personas que sufrimos TOC es algo, digamos, el síntoma principal, ¿no? Un poco en este tema del TOC de superstición, bueno, volviendo un poco a mi caso, ha habido, ahorita que tengo memoria, 2 eventos donde fue un proceso muy largo de obsesiones y fue un proceso muy largo de compulsiones, y desafortunadamente, y bueno, estos chicos, no es que así vaya a pasar, no es que así sea no es que así suceda, pero desafortunadamente mi peor miedo que podía pasar sucedió. Me acuerdo hace quizá un año, quizá hace año y medio, cuando tuve oportunidad de conocer a Cintia y a Tania en las pláticas que estaban dando los sábados en las mañanas, yo les comentaba un poco mi caso, y Cintia, recuerdo que me dijo un ejemplo de un paciente, creo que estaba viendo o había visto en ese momento, que justo el peor miedo que pasó sucedió. Y a mí, unos meses después, el peor miedo que tenía por esos momentos sucedió. Y desafortunadamente, ni con las obsesiones, ni con las compulsiones, ni prácticamente haciendo lo que me consumía 24/7, fui capaz de detener o fui capaz de prevenir lo que iba a pasar, ¿no? Eso simplemente, bueno, pasó porque pasó, y ahora sí que sepa por qué, bueno, no, yo no tuve el poder, yo no tuve realmente el poder tácito, yo no pude controlarlo, fue algo que pasó y bueno, súbitamente, desafortunadamente, sucedió, ¿no? Y curiosamente, ahorita que recuerdo, ha habido 2 eventos que, bueno, me han marcado mucho en relación a mi desarrollo como paciente TOC. Y curiosamente, cuando sucedieron, digamos, la montaña rusa de las obsesiones y del TOC tuvo un punto, pasó, desapareció y cayó. Y otro tema llegó unos meses después, unas semanas después, y así es como funciona un poco esa situación. Con esto intento ejemplificar que no hay el TOC, por más que te intente mentir diciéndote que lo va a controlar, que está en su poder, no es posible. No es posible ni a través del TOC, y la gran mayoría de las veces ni siquiera nosotros mismos. Otro ejemplo que me gustaría comentar, hace unos años, hace ya bastantes años, estaba platicando con algunos chicos, y recuerdo que acababa de temblar hace unos días antes de ese evento. Esto fue en 2007, 2008 quizá, y yo hice un comentario respecto a, bueno, ¿qué pasa si tengo la obsesión de que va a temblar y hago las compulsiones? Y bueno, ya la especialista en ese momento nos comentaba un poco lo que están ustedes diciendo, y la chica que estaba al lado mío respondió, es que de verdad tembló. Y eso, cuando estábamos haciendo la publicidad y la animación del video, se me vino a la mente decir, bueno, nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México vivimos en una zona sísmica. Yo soy ingeniero civil, digamos, tengo hasta cierto punto conocimiento de cómo funcionan, y ni siquiera el mejor ingeniero calculista puede calcular la mejor estructura que pueda soportar un sismo como el que pasó hace algunos años, ¿no? A ese grado de incertidumbre llega realmente las cosas están completamente fuera de nuestro poder. Lo que pasa en el TOC, y ustedes lo comentaban perfectamente, pues era que la palabra tolerancia para nosotros no existe, somos completamente, deseamos completamente el control en las cosas que nos obsesionan. Otra cosa curiosa, y yo lo he comentado, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, es que yo en particular soy una persona decidiosa, soy una persona en algunos temas bastante floja, soy una persona que no tiene mucho orden quizá, pero en las cosas que a mí me obsesionan, soy prácticamente como, no sé, como personaje de película, ¿no? Entonces, bueno, esto se me hace interesante comentarlo, sobre todo por eso, primero porque no hay poder en el mundo que, 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 que maneje la incertidumbre.
que controle la incertidumbre. No sé si me estoy dando a entender. Y lo otro es que la gente que pudiera pensar que somos personas muy manipuladoras, muy controladoras, muy que nos gusta tener todo bajo control, en realidad sí y en realidad no. Como lo comentaba Cintia y Tania, con nuestras obsesiones o con los pensamientos o con los temas que nos son muy dolorosos, ahí somos completamente escrupulosos, completamente meticulosos, completamente controladores. Y con todo lo demás, pues podemos ser las personas más normales del mundo, ¿no? Entonces esto es importante que si ustedes chicos o si sus familiares tienen algún indicio o alguna sospecha, pues también tengan este punto muy en cuenta, ¿no? Porque ustedes igual, no sé si ahorita nos puedan comentar alguna de sus experiencias, un poco, pues todo, digamos, la primera impresión de las personas que se tienen con TOC, pues que son muy controladoras. Y la familia, las personas que lo sufren, y romper ese estigma puede ser muy complicado, sobre todo en los primeros días, en las primeras semanas de tratamiento, en todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé ustedes qué nos puedan comentar al respecto. Creo que algo que comentaste ahorita, Alex, que yo no lo había contemplado o sea, no se me había venido a la mente, pero por supuesto que tiene todo que ver con este tipo de TOC y con o los demás, o sea, en general, pero es esto que dices de a veces nuestras compulsiones pueden correlacionar con la realidad, ¿no? Y entonces les damos todavía como mucho más poder. Yo me acuerdo una chava que yo estaba viendo, que justamente estábamos trabajando como la prevención de respuesta de, híjole, voy a poner la tasa a la primera y voy a tolerar el riesgo de que a lo mejor tenga un mal día, me vaya mal en el examen, etcétera, etcétera, ¿no? Y el primer día que se animó a hacerlo tenía examen de química para, digo, no sé para ustedes, pero para mí es una materia, o sea, es de las materias complicaditas, pues, ¿no? Y entonces me decía, tomé el riesgo de, poner mi tasa a la primera y me fue pésimo en el examen, ¿no? Entonces, no hice la compulsión y seguramente voy a tener un muy mal resultado, ¿no? Me dijo, y me vale, a la próxima no lo voy a hacer, o sea, ahora sí que me voy a dejar ir con mis compulsiones, ¿no? Y al día siguiente tenía examen de español, no quiero minimizar ninguna materia, pero creo que es un poquito más sencilla que química. Y entonces hizo el ritual, entonces le fue excelente en su examen de español. Y entonces a veces le atribuimos justamente como este poder a las compulsiones, cuando en realidad, como mencionabas tú ahorita al inicio y como platicaba también Tania, realmente todo el tema del tratamiento es como estar dispuestos a sentir ese sentimiento que es muy incómodo, ¿no? Que es la incertidumbre como tal, ¿no? Y correr el riesgo de que tal vez si no lo hago, pues efectivamente algo malo va a suceder, pero ahí creo que radica principalmente o gran parte del tratamiento, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionaste tú, porque a mí se me había ido por completo, pero sí puede pasar, no nada más en este TOC, sino en otros tipos de TOC. Sí, en cualquiera. Yo quiero compartir algo justamente hablando de esto, porque como que antes, cuando empecé a investigar todo para que yo me fui dando cuenta que tenía TOC, como que nunca había relacionado tanto el TOC supersticioso como últimamente, a raíz de que conocí a Alex, empecé a conocer más de este tipo. Y ahorita también platicando se me vienen a la mente un montón de cosas. Todo empezó con uno de mis gatitos. Yo siempre he sido mucho de mascotas y así. Entonces, me acuerdo que no sé por qué un día pensé, ay, es que mi gatito, ¿qué tal y se muere? Y me dio preocupación, ¿no? Y yo estaba muy preocupada. Y al poco tiempo se murió. Entonces dije, no, o sea, yo lo presentí y entonces quiere decir que yo tengo como el poder de ver eso, ¿no? Y luego al poco tiempo me pasó, pero con uno de mis perritos. Y al poco tiempo se murió también y eso todavía reforzó más. Al poco tiempo de eso, yo me fui a vivir lejos de mi familia y de ahí se me desarrolló muy fuerte. Todas las noches pasaba por lo menos 3 o 4 horas ritualizando mentalmente, tenía que decir ciertas frases en cierto orden hasta que se sintiera correcto, y si no lo decía de esa forma, entonces mis papás iban a morir.
Y así era todos los días, todos los días. Y ahí pues yo todavía no tenía ni idea que tenía TOC. Entonces siempre andaba con insomnio, siempre estaba con la preocupación y de malas, pero no sabía eso. O sea, yo realmente sí creía que si yo estaba con esta preocupación, sí podía pasar porque ya me había pasado con mi perro y con mi gato, ¿no? Y luego pues se pasó a la preocupación hacia mis papás. Entonces, y fue temporal, o sea, realmente fue el tiempo que estuve lejos. Ya cuando regresé, se me quitó esa preocupación Y y siguieron mis otros justo. miedos o mis otras Y si te preocupaciones. fijas, es como en lo que era importante en ese momento. O si voy a entrar a la universidad, entonces a lo mejor empieza con que saque buenas calificaciones, con que mantenga la beca, con que si me voy, o sea, el toque es impresionante en el sentido de que sí tiene una relación con esto de saber en qué momento es algo importante para ti. Entonces, sí, todo esto de la superstición creo que es bien, es muy, muy importante como platicarlo porque tiene como varias caras o de repente como entra así con su superstición tradicional, digámoslo así, que si el gato negro, que si cosas por el estilo, pero también tiene como muchísimo, ahora sí que abanico y de dónde poder como platicar al respecto, ¿no? Entonces, sí, esta parte que comentan y que comentaba Cintia, que tú también dijiste, Alex, de que a veces las consecuencias temidas se vuelven realidad. Pues sí, a veces sucede y es bueno que suceda, aunque se escuche raro el comentario. O sea, claro que no es padre que nos pasen cosas feas, pero también eso nos enseña que somos completamente capaces de enfrentar esas situaciones y que finalmente sí, a lo mejor se cumplió tu consecuencia temida, pero aquí estás, pero aquí, o sea, realmente somos capaces de hacerle frente a esas cosas y que finalmente con o sin compulsiones no vamos realmente nunca a tener el control de muchas cosas y más bien algo que nosotros les decimos mucho a nuestros pacientes es que cuando llegan a terapia a veces llegan tratando de controlar lo que no pueden controlar y hacen a un lado lo que sí pueden controlar. Entonces es como realmente dar este giro de decir, a ver, puedo controlar la relación que quiero tener con mi pareja, puedo controlar la relación que quiero tener con mi hijo, hasta cierto punto, ¿no? Pero la idea es como retomar eso que sí está en nuestras manos y dejar que la vida realmente se dedique a lo que se dedica como tal. Entonces, esa parte es lo que también tratamos como de emular y tratamos de no enseñar, porque es más bien como acompañar en ese proceso, ¿no? No, y es además, bueno, nosotros nos ha tocado a través del proyecto que, bueno, chicos se nos acercan a nosotros a través del grupo o a través de inbox y nos preguntan en todos los tipos de talks más o menos lo mismo, ¿no? Y nuestra respuesta, tanto mía como de Joy, pues va más o menos en el tema que decía Tania ahorita, de bueno, sabes que hay cosas que no se pueden controlar y hay cosas que sí. Hay cosas que realmente el TOC te está diciendo y hay cosas que no son ciertas. Las aceptas. Sobre todo, intentamos mucho, claro, teniendo siempre la consideración de que no somos especialistas, somos pacientes con trastornos que hemos sufrido desafortunadamente casos muy severos, pero un poco a través también de la información, de la psicoeducación, yo lo personal de acudir con Pamela y con ustedes las veces que he tenido oportunidad y con los otros médicos también que he acudido, un poco intentamos eso, el comentarles, mira, ¿sabes qué? La aceptación depende pues en un 90%, en un 95% de ti, de lo que tú quieras lograr, de lo que tú estés dispuesto a enfrentar, de lo que tú estés dispuesto a hacer como paciente y además de como paciente, como persona, como individuo, pues muy valioso para la sociedad como somos todos nosotros. La aceptación es, yo que lo he vivido y que lo sigo viviendo, yo lo considero que es como ir al gimnasio, pero en lugar de entrenar los músculos, bueno, el cerebro es un músculo también, estoy entrenando al cerebro, en lugar de entrenar los bíceps, estoy entrenando al cerebro, es como enseñarle a un perro a dar la pata, pero es mucho más complicado porque el perro te va a hacer caso muy probablemente mucho más rápido que lo que el cerebro
sea capaz de adecuarse a tolerar la incertidumbre, ¿no? Entonces, la aceptación y el compromiso, la exposición y respuesta, pues son palabras sencillas, pero conllevan un proceso, pues en la mayoría de los casos, y ustedes lo sabrán mejor, pues largo quizá, complicado, doloroso, pero yo creo que es un proceso muy bello, un proceso que además de como paciente te deja muchas lecciones de vida. Yo les puedo comentar que mis peores miedos, además de que, bueno, fueron parte de un duelo muy importante por el que tuve que atravesar, me enseñaron y la verdad me siguen enseñando muchas lecciones, no nada más del TOC, sino de la vida, ¿no? Precisamente a que, bueno, hay cosas en las que no puedo controlar, están fuera de mi poder y necesito ser capaz y necesito entender por mi propio bien de que simplemente no seré capaz de controlar eso. Y otra cosa que mencionaban y es sumamente importante es que nosotros debemos aprender a lo que sí le debemos dar importancia, a lo que sí debemos controlar, a lo que sí debemos ser muy enfáticos. Y en una gran medida es al cuidado y el autocuidado con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues les agradecemos que hayan comentado este punto, porque sí, chicos, sabemos que es muy complicado, tanto yo y como yo, y Cintia y Tania como especialistas, pues lo han conocido y nosotros lo hemos vivido. De repente hay momentos en los que estamos completamente desesperados, pensamos que el mundo se va a acabar y no sabemos qué hacer, ¿no? Aceptar es un proceso muy largo, muy complicado, pero es paso a paso. Y si un día consigo un logro, al otro otro, al otro otro, toda esa pequeña cadenita de logros, con el tiempo van a ver y se van a dar cuenta que van a hacer van a escalar una montaña muy grande, ¿no? Entonces, otra pregunta es un poco, bueno, otra vez mi caso en particular, pues yo soy una persona no optimista, pero tampoco pesimista, digamos, me mantengo en un rango medio de esas cuestiones, ¿no? Yo tengo una peculiaridad que soy muy observador, entonces, pues, quizá eso me ayuda a tener un cierto rango de adivinanza del futuro, si se quiere, en base a las observaciones que hago. Pero algo en particular que es muy característico de mi toque de superstición, es que de repente me entra la idea de que va a haber un evento hollywoodesco catastrofista en relación a, por ejemplo, cuando estoy intentando salir con alguien o cuando salgo con alguien. Yo en lo personal no tengo toque de amores, pero algo que se relaciona al toque de superstición, sobre todo cuando estoy intentando empezar una relación, pues es ese, ¿no? Como estás en los primeros procesos o en las primeras etapas de la relación, pues estás muy pendiente de las respuestas de la otra persona, ¿no? Entonces estás escribiendo un mensaje en WhatsApp, lo mandas, o la obsesión te dice que lo mandaste mal, y dices, híjole, lo mandé mal, no me va a bloquear, me va a dejar en visto, no me va a ver, bla, 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 bla. Entonces, algo tan, pues, inclusive hasta, pues, padre, emocionante, que podrían ser las primeras etapas de ligue, en palabras un poco coloquiales, pues se vuelven un evento catastrofista con repercusiones de Hollywood, porque la superstición te dice que o que por haber dado un paso mal, vas a perder completamente todo, ¿no? Entonces, un poco, ya lo hemos comentado, pero ¿por qué esta dicotomía tan amplia quizá de ser una persona, pues, si no optimista, pero sí una persona pues que ve la vida, ve la realidad de las cosas, y con algo tan peculiar o con algo tan pequeño, con algo tan insignificante, pues prácticamente perder la razón, ¿no? Algo aquí es que nuestra mente ahora sí que pensamos más de 5,000 cosas al día. Y ahora sí que puede ser, o sea, es una mente súper parlanchina, es impresionante nuestro cerebro y es algo magnífico, por ponerle una cualidad. Y aquí a lo que vamos es, ¿por qué no pensar
catastrófico? ¿Por qué no pensar de lo más cursi o de lo más romántico, de lo más, o sea, realmente nuestro cerebro puede ir desde, o sea, dicotomías hasta escala de grises, o sea, puede ir con este vaivén completo. Hay veces que me dicen, es que también sueño con obsesiones, o también sueño con catástrofes, o también sueño, y aquí mucho de lo que les decimos es, ¿por qué no soñar con eso? ¿Por qué no pensar en eso? O sea, ¿por qué no darnos chance de realmente decir, ah, mira, ahora mi cerebro parlanchín me anda inventando o me anda aventando esta historia en donde mi primer cita con alguien va a ser un desastre y no va a salir nada bien y a lo mejor me va a rechazar y a lo mejor le voy a escupir o a lo mejor voy a decir una babosada o a lo mejor, o sea, es realmente como aquí algo importante es dejar de darle guión a nuestra mente, o sea, es como, y aquí entra el tema de autocompasión y entra el tema de aceptación y entra el tema como de decir, mi mente tiene pies solitos, o sea, puede tener cualquier pensamiento, cualquier vagón ahora sí que optimismo, de catastrofismo, de neutral, o sea, como si fuera una barra de sushi de esas que van pasando, o sea, realmente puede ser con cualquier contenido. Aquí el punto clave es, te vas a comer el sushi, lo vas a agarrar, te vas a subir al vagón, vas a realmente meterte como protagonista de esa historia hollywoodesca y vas a ser el personaje principal, o lo vas a ver y lo vas a dejar que esté ahí, pero vas a decidir cómo te quieres comportar. O sea, puedes decir, no, con esta historia mejor cancelo mi cita y no salgo, o ya me salgo de Tinder, o ya ni siquiera, o sea, me desaparezco porque qué horror que vaya a ser real, ¿no? O es como decir, órale, puede estar esa posibilidad, pero ahorita lo que es importante para mí es conectar con otra persona, es buscar el tener a lo mejor una pareja o simplemente pasar un buen momento y acercarme a esa experiencia con curiosidad, o sea, como qué va a suceder. No como una compulsión de, no, esto no va a pasar y esto es una historia hollywoodesca y como tratar de bloquear el pensamiento, no, simplemente como dejar que nuestra mente tome el camino que quiera tomar y que dejar que esté ahí, o sea, un día puede hablarnos de estas catástrofes, otro día me puedo despertar pensando que a lo mejor soy gay, otro día puedo pensar que soy pedófila, incestuosa, pervertida, etcétera, pero es más bien qué voy a hacer con eso, cómo me quiero relacionar con ese pensamiento. Entonces, yo aquí digo, para aterrizar un poquito la pregunta, no me metería tanto en desmenuzar por qué de repente pienso de una forma y por qué de repente pienso de otra. Es más bien como decir, bueno, yo me considero una persona optimista o yo me considero una persona luchona o como uno se quiera ahora sí que describir. Y también de repente me llegan estos pensamientos y también de repente me llegan estas sensaciones incómodas o estas sensaciones en sí no muy placenteras o emociones, pero es más bien qué decisión voy a tomar en cuanto a conducta, porque eso sí lo controlamos, o sea, la conducta es algo que siempre vamos a poder controlar. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? ¿No? Aquí la idea es, con todo y tu historia hollywoodesca, ve a la cita, siéntate, habla, di lo que tengas, a lo mejor la riegas y a lo mejor dices algo que no viene al caso, o a lo mejor sí se vuelve realidad todo el tema, pero al menos fuiste, ¿no? O sea, esa parte creo que es la que más rescatamos y como darle rienda suelta a nuestra mente. Entre más tratemos de pegarla y taponearla, peor sale la cosa. Y algo que también es muy, comentándolo también con otros chicos que sufrían o tienen o sufren este trastorno, este tipo de TOC, yo siempre lo he considerado como una bola de nieve. De repente tengo una obsesión, o sea, una obsesión con una compulsión y el copito de nieve es muy pequeño.
Pero si no me doy cuenta, si no soy cuidadoso y sigo ese juego, de repente la bola de nieve se va haciendo cada vez más y más grande. Y una forma en la que eso afecta y ha afectado mucho temas de autoestima y de seguridad personal es que yo estoy buscando una respuesta en relación a algo que no tiene que ver en nada con la autoestima, pero que el TOC lo relaciona. Por ejemplo, lo estaba comentando hace algunos días con una persona muy cercana del grupo que queremos mucho y ella me decía que, bueno, estaba en una situación complicada y que como no estaba encontrando la respuesta que ella quería para sobrellevar esa situación complicada, pensaba que era la persona más, pensaba que no era capaz de aprender un nuevo idioma, pensaba que no era capaz de aprender una nueva profesión, pensaba que no era capaz de salir de ese estado donde se sentía tan incómoda. Pero esa inseguridad, esa autoestima tan baja en relación a que ella creía que no podía conseguir las cosas, en realidad no era cierta, sino en realidad era el catastrofismo que el TOC la hacía sentir, y como esto se relaciona un poco con la respuesta que tenemos, por ejemplo, con un poco el ejemplo de la cita, si la cita yo la percepción tengo de que salió bien, pues ya el TOC ya no me vuelve a molestar respecto a ese asunto. Pero si a mí el TOC, o si la cita percibo que no salió bien en lo que el TOC me estaba diciendo, pues ahí el catastrofismo hollywoodesco entra en escena y a mí es como me afecta, sobre todo en la autoestima y en la seguridad personal, ¿no? Algo que ahorita decía Tania y que no nos damos cuenta porque quizás somos muy meticulosos y muy señaladores de nosotros mismos, es que no nos damos cuenta de los pequeños pasos que hacemos. Como vemos o como minimizamos el tener TOC, nosotros mismos, no me refiero a nuestro entorno, sino pensamos que el tener TOC, las personas que lo sufrimos, pues no es nada, no nos damos cuenta de que, por ejemplo, ir a la cita, hacer el examen, aprender un nuevo idioma, aprender a manejar, vivir en otro país, todo eso son de verdad logros muy, muy grandes, no nada más para uno, sino para todos en general. Y algo que nos hemos dado cuenta, yo de ejemplo, y también tanto yo como otros muchos chicos, es que no les ponemos atención a esos grandes logros y nos enfocamos en las pequeñas y en las mínimas cosas, y esas mínimas cosas es como más por menos, ¿no? Nos enfocamos, les damos tanta preocupación a una mínima cosa, y esa mínima cosa nos afecta en un grado tremendo, pero nunca somos capaces de darnos cuenta de todo lo que hacemos, y realmente, chicos, todo lo que hacemos, quizá para nosotros sea muy fácil ir al examen, pero para la gran mayoría de las personas no lo es, chicos. Entonces, si nosotros aprendemos a aceptarnos, aprendemos a exponernos, aprendemos a darle la real importancia a las cosas que merecen y a intentar no darle importancia a las cosas que no valen la pena, el proceso de sanación, el proceso de aceptación va a ser cada vez más grande. Hace dos GAMs, si no mal recuerdo, el tema era decir, soy ansioso y soy fabuloso. Pues sí, la verdad sí, soy ansioso, tengo estos problemas, pero realmente soy fabuloso. Realmente tengo muchísimas cualidades, realmente, y no nada más a un nivel personal, sino a un nivel grupal, o sea, tanto yo y como muchos otros chicos, pues hemos tenido elogios muy grandes a través de lo que hemos estado consiguiendo, de personas que nos dicen, órale, qué padre que están haciendo todo esto, qué padre que están creando esta comunidad, qué padre que están ayudando a tantas personas. Yo alguien en su ámbito profesional, pues también yo le admiro muchísimo, porque ha sido capaz de salir adelante, salir profesionalmente, crear su negocio, todo eso. Y sin embargo, ¿por qué estas cosas nos siguen afectando? O sea, ¿por qué nos seguimos sintiendo las personas más peor del mundo, no? Pero bueno, un poco lo que quería comentar en relación al toque de superstición es que la manera en que ataca nuestra autoestima es que si no obtenemos la respuesta que queremos, ahí somos las peores personas del mundo y no nos damos cuenta de todo el gran avance que hemos hecho, porque topamos contra una pared muy grande y esa pared es como derrumbarla con un clavo y un cincel, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Y algo que vemos mucho nosotros, Alex, en la consulta, y creo que es algo importante y que va de la mano con lo que tú estás comentando, es que cuando uno empieza a practicar cosas que van como mucho más alineadas
con tus valores o con lo que es importante para ti. En este caso, por ejemplo, la terapia de exposición y prevención de respuesta. No es que el objetivo de la terapia sea incrementar el autoestima del paciente, porque no va por ahí, pero la realidad es que sucede, ¿se me explico? O sea, quieras o no, cuando uno empieza a hacer cosas y le das la oportunidad a tu cerebro de aprender cosas distintas y de cosas que van como mucho más acorde a lo que tú quieres practicar en tu vida, tu autoconcepto sí empieza a mejorar porque le das chance a tu cerebro de ver que eres capaz de ir al examen, de ir a la cita y tener una cita muy buena, increíble y que todo vaya padrísimo, o tener una cita no tan buena, como decía un poquito Tania ahorita, pero que al final es algo y es una emoción que puedo estar dispuesto a sentir y que no tengo que tratar de corregirla o tratar de cambiarla, ¿no? Y también, como dices tú, creo que algo con lo que lidiamos mucho en la consulta y que tratamos como de, pues de meterles ese chip a los pacientes es justamente como de revisar los logros. Yo personalmente trato como de todas las sesiones, antes de empezar con cualquier otra cosa, empezar con los logros de la semana. ¿Sí me explico? Porque sobre todo cuando empiezan a mejorar muchísimo, o sea, que ya las cosas que hacían o sea, empiezan, no sé, a salir, a trabajar, a ir a la universidad, etcétera, etcétera, empiezan como a minimizar esos pequeños logros, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que nosotros mismos somos nuestros peores verdugos y nos hablamos horrible y, ay, ir al examen, ¿eso qué? O sea, eso cualquier persona lo hace, ¿no? Y la realidad es que no, hace 4 meses a lo mejor tú no lo hubieras hecho, hubieras evitado. Entonces, el hecho de que realmente le hayas dado la oportunidad a tu cerebro y a ti mismo de enfrentar esa situación es algo súper beneficioso, ¿no? Y creo que es algo que bueno que tú lo mencionaste y lo sacaste a flote porque creo que es algo con lo que nos topamos mucho y que si pudiera de pronto, o sea, el hecho como de hablarnos súper feo y estar todo el tiempo criticándonos y demás, pues sabotear un poquito, o sea, eso no me va a lo mejor a dirigir o no me va a motivar a que yo quiera hacer una exposición, o a que yo quiera ir a mi grupo de apoyo, a que yo quiera ir a terapia, ¿no? Pero realmente si muestro un poquito o practico un poquito esta parte de la aceptación y de ser compasivo con uno mismo y ser más amable, pues a lo mejor, o no a lo mejor, digo, muy seguramente te va a acercar a que tengas conductas dirigidas a lo que tú sabes que es bueno para tu salud mental. Sí, un poco el ejercicio, bueno, en todos los tipos de TOC, pero en este en particular, no es aprender, no es equivocarse a propósito, no es esperar lo peor, al contrario, eso no es el punto, pero es tolerar el que pueda pasar. Es yo la verdad le tengo mucha envidia a las personas que, bueno, tienen esa habilidad de no, bueno, choqué, bueno, ni modo, ¿no? Arreglar las cosas a lo que sigue. Le tengo mucha envidia a ese tipo de personas que pues toleran mucho la incertidumbre como tal. Entonces, quizá aquí el punto no es equivocarme, no es si estoy manejando, pum, choco a propósito para ver cómo funciona el experimento, no, eso así no funciona, pero sí es el tolerar de, bueno, por ejemplo, ayer tenía una entrevista de trabajo, llegué era la 1:05 y yo estaba ya como, así que ya me había llegado el ataque, ¿no? Bueno, ni modo, llegué a la 1:05, la entrevista estaba hasta el otro lado de la ciudad, por 10 minutos, o sea, no voy a ir con un capataz del ejército de hace 30 años donde tengo que llegar puntualmente, ¿no? No, o sea, la vida ni el TOC ni nada en particular funciona así, y en este caso el TOC de superstición, como es a futuro y como se menciona y como todo se maneja a través de una balanza, el ejercicio del cerebro, si se quiere, es pues aprender a controlar que las cosas pasen mal. No que vayan a pasar, pero tampoco el que eso te consuma, ¿no? Simplemente tener una actitud ahí sí decidiosa, ahí sí floja, ahí sí sin importancia, ¿no? Un poco, perdón la palabra, pero vale madre, no sé si me explico, ¿no?
Y bueno, algo un poco ya de las últimas preguntas es, ya hemos mencionado un poco, pero no sé si ustedes lo podrían ampliar más. Si padezco este tipo de TOC, y bueno, quisiéramos que ustedes lo mencionen en sus palabras, ¿cómo lo puedo combatir? Creo que aquí hay varios puntos, pero algo que yo recomendaría mucho que creo que es fundamental. La primera cosa es como ser muy compasivos con uno mismo. Y en esta parte me refiero a que hay veces que el simple hecho de tener un padecimiento, o sea, mental, físico o algo, a veces, digo, retomando lo que platicábamos hace ratito, como que a veces nosotros mismos somos los que ponemos ese estigma o ponemos esa barrera o empieza esta vergüenza o esta culpa. Entonces creo que la primera cosa importante es darnos cuenta que somos más que tener diabetes o somos más que tener hipertensión o TOC o cualquier padecimiento como tal, y que creo que empieza por nosotros, tanto especialistas como personas que padecen de TOC, el poder como hablar de esto muy cotidiano, o sea, como hablar de esto y poderlo expresar. Entiendo que hay contenidos de pensamiento que generan un poco más de vergüenza o que generan un poco más como de culpa de por qué pensé esto o soy una mala persona o empieza como todo este autocrítica y juicio, pero que creo que también sería un buen ejercicio empezar a hablar de todos estos pensamientos como con mayor naturalidad y como con mayor normalidad de decir, sí, yo también he tenido pensamientos pervertidos o he tenido pensamientos medio raros o he tenido pensamientos que no van conmigo, con mi persona, pero que pues ahí están, o sea, ahí están, ¿no? Entonces creo que la primera cosa que yo recomendaría es, obviamente hay un camino para esto y hay veces que se necesita un proceso, pero creo que la primera cosa es no ser tan autocríticos ni ser tan buleadores con nosotros mismos. Creo que eso es la principal cosa que pondría como de inicio. La segunda es que creo que hay que informarnos mucho. Creo que es importante tener fuentes confiables, el poder aprender sobre el TOC. Nosotros le decimos mucho a nuestros pacientes, necesitas volverte experto en TOC. O sea, necesitas realmente volverte súper hacha en saber desde los mitos de las causas, desde el tratamiento, desde cómo es un buen tratamiento, o sea, como empaparse uno de todo el tema del TOC, porque creo que la información correcta es muy, muy valiosa y sí hemos visto, por ejemplo, que nuestros pacientes que entienden muy bien como el razonamiento que hay detrás del tratamiento, que entienden muy bien desde los temas teóricos de que si el detonante, la obsesión, la consecuencia temida, los tipos de compulsiones, o sea, que lo manejan como de pe a pa y lo pueden identificar, hace una gran diferencia, ¿no? Y el tercer punto, pues va mucho como al tema de quién te va a apoyar en ese proceso, o sea, de buscar realmente a un profesional que esté entrenado, que esté certificado, que realmente uno pueda desde irle a hacer un examen de, a ver, platícame cuál es la exposición y prevención de respuesta, cómo lo aplicarías a mi caso, qué opinas de las compulsiones, cuántos tipos de compulsiones hay, o sea, que realmente puedan hacerles una entrevista casi a los terapeutas, no es al revés, ajá, o sea, es realmente que tú como persona con TOC puedas sacar todas las dudas, preguntar qué onda con el medicamento, preguntar el TOC se cura, no se cura desde tu punto de vista, o sea, como realmente hacer una entrevista de quién va a estar apoyándome en este proceso de tratamiento. Y la última, o sea, son 4 que yo daría, pero la última es mucho esta comunidad. O sea, creo que es bien importante tener
desde un grupo de apoyo, desde esto que ustedes están haciendo, desde meter y entrenar a la familia, o sea, de realmente hacer comunidad y tener un grupo de apoyo, creo que es fundamental. Y creo que esta parte, al menos en mi experiencia, lo que yo he visto, a veces en México nos cuesta un poco de trabajo hacer esa comunidad, o al menos como poder abrir, expresar, buscar, o sea, nos cuesta un poco de trabajo. En Estados Unidos tienen grupos de apoyo hasta para, no sé, a alguien que se le entierra las uñas, o sea, hay de todo, o sea, grupo de apoyo para todo. Entonces, a lo que vamos es que creo que la parte de comunidad es fundamental. Entonces, yo recomendaría esas 4, no sé tú, Cintia, si tienes alguna o se me haya ido otra, pero creo que esas son las que les recomendaría. Sí, bueno, algo que también tanto, bueno, yo somos muy enfáticos y chicos se los volvemos a reiterar, es la psicoeducación, hablando desde el punto de vista de pacientes, que nosotros hagamos, como mencionaba Tania ahorita, sobre lo más que podamos respecto al TOC, porque eso nos va a dar una ventana, una pauta a aprender sobre lo que estamos pasando en un momento en específico. Para alguien externo, sea nuestro papá, sea nuestra mamá, sea nuestro terapeuta, pues es muy complicado entrar en nuestra cabeza y actuar, y sobre todo a las 2 de la mañana, ¿no? Cuando nos da un ataque. Entonces, si somos muy conscientes y sobre todo hacemos nuestra tarea, hacemos nuestra responsabilidad, y chicos, ahí está el drive de Talk Talk, se los recomendamos mucho, pues es eso. Yo les puedo decir en lo particular que este año quizá, año en el que he tenido la oportunidad de conocer a Joy, y colaborando a través, participando a través del proyecto, me he psicoeducado de una forma en la que no había sido capaz. Bueno, yo había visto a Pamela, pero desafortunadamente no había visto tantas sesiones a Pamela por cuestiones económicas, pero a participar con yo y participar con los chicos, tener un grupo de apoyo grande, pues a mí me dio la responsabilidad de psicoeducarme también en las herramientas que yo tenía disponibles a la mano, que son muy grandes. Entonces, si tenemos eso en cuenta, chicos, nuestra labor como pacientes la estamos haciendo. Si no, pues va a ser muy complicado que nuestro entorno pues nos arregle la vida, nos arregle el TOC, ¿no? Porque eso es imposible. Entonces, bueno, yo aquí ya acabo acabamos las preguntas. Les quiero agradecer mucho, chicas. Yo en particular tengo el gran placer de conocerlas. Les agradezco la verdad tanto ahorita la participación, por todo lo que nos han ayudado en el proyecto y en lo personal por todo lo que me han apoyado a mí. A Pamela pues le mando un abrazo muy grande, la quiero mucho, y también al doctor Pablo León. Entonces, muchísimas gracias, chicas, yo de todo corazón les agradezco muchísimo, y a nombre de colaboradores del proyecto pues también les agradezco, chicas. Gracias a ti también, Alex. Muchas gracias. Ahora yo me paso con algunas de las preguntas del chat, ya para que finalicemos. Y bueno, son algunas, entonces a ver cuánto nos toma. Aquí una de las preguntas que nos ponen es, si mi hija no me permite ir al súper cierto día porque el TOC le dijo que me voy a contagiar y yo no voy, ¿le estoy ayudando a compulsionar? Sí. Aquí digo, la respuesta más bien corta es sí. Yo entiendo que la familia muchas veces hace, bueno, yo diría que siempre hace lo mejor que puede y lo hace con la mejor intención. Y obviamente por instinto en esta pregunta que es papá, o sea, realmente por instinto uno trata de proteger, ahora sí que aliviar ansiedad, aliviar temor, es algo que traemos cableado y es algo instintivo de supervivencia, pero aquí el problema con el TOC es que lo que le da
gasolina al trastorno y lo que hace que incremente su severidad son las compulsiones. Los pensamientos no es el problema, el tema aquí son las compulsiones. Entonces, si yo no voy al súper o si yo no agarro ciertas cosas o no la abrazo en la noche o dependiendo de las compulsiones que sean, le estoy ayudando realmente al TOC, estoy ayudando realmente a compulsionar. Obviamente aquí me dicen, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy al súper? O sea, y entonces que le dé el ataque de pánico y que le dé... Sí, o sea, si lo hacemos en corto, sí, obviamente sería bueno estar en tratamiento y tener un entrenamiento familiar como para ir haciendo también un plan de cómo ir quitando esas ayudas y redireccionando ese apoyo familiar, pero de una forma mucho más sana y mucho más acorde a que se pueda mantener las ganancias a largo plazo, porque a lo mejor a corto plazo sí, no hubo ataque de pánico, no hay problema con el tema del súper, pero va a ir, como decía Alex, siendo una bola de nieve que al rato no nada más va a ser los días del súper o ciertos días, sino se va a ir haciendo mucho más grande. Muchas gracias, Tania. La siguiente pregunta es un poco sobre las generalidades del TOC, porque veo que hay algunas personas que se conectaron que se ve que son muy nuevos en el tema, entonces a lo mejor sí podemos retomar este tipo de puntos como esta. ¿Cuánto tiempo llegan a durar estos pensamientos? ¿Se te pueden olvidar con el tiempo? Esto nos pasa mucho, que también nos preguntan los chicos que llegan a Tok Tok, así de, se me van a quitar solos, con el tiempo simplemente se van a ir. Extraño mi vida normal, ¿cómo le hago para volver a ser el de antes? ¿Cómo lo hiciste tú? Porque piensan que igual con el grupo ya por eso ya no nos pasa, pero no es cierto. Pues digo, contestando un poquito esta pregunta, acuérdense que es un entrenamiento, o sea, como decía Alex ahorita, ¿no? Realmente el objetivo del tratamiento no es como quitar el pensamiento o no es como necesariamente tratar de corregirlo o quitar la ansiedad, pero obviamente si yo dejo de practicar las compulsiones y empiezo a practicar otro tipo de conductas que son como mucho más saludables y me ayudan a relacionarme de una forma distinta, pues sí, la frecuencia de las obsesiones seguramente va a disminuir, pero nuestro objetivo como tal no es que desaparezcan, sino más bien pues que si llegaran a aparecer de nuevo, como decía Tania, en lugar de querer controlar y querer como frenar todos esos pensamientos, estemos dispuestos a tener una actitud como de aceptación y curiosa, tal vez como decía Tania, con esos pensamientos, y al no frenarlos o al no tratar de quitarlos, pues seguramente así como entran, van a irse, ¿no? La bronca es que si yo practico las compulsiones una y otra, pues seguramente van a estar un ratote. Muchas gracias, Cintia. De nada. Tengo TOC supersticioso y quisiera saber si tengo un hijo, él también tendrá TOC. Ok, esta es también una pregunta bastante frecuente con todo el tema que encontramos que el TOC es genético y que tiene una carga biológica importante. Sí, sabemos que tiene una carga biológica importante. Son hipótesis, o sea, no está probado todavía el decir tal gen tiene el gen del TOC y entonces lo podríamos quitar muy quitados de la pena, pero no sabemos a ciencia cierta, o sea, si es algo que va a tener, o sea, no podría decir al 100% si yo tengo TOC, mi hijo va a padecer de TOC, o sea, es algo que entra dentro de esta misma incertidumbre de no saber. Sí hay una probabilidad un poco mayor a personas que no padecen de TOC, pero aquí yo me centraría más en el tema de decir, bueno, si mi hijo llegara a tener TOC y yo padezco de TOC como tal, creo que el que yo tenga un tratamiento adecuado y el que yo ya sea experto en TOC, en su momento, si mi hijo llegara a tener TOC, qué mejor que tener un gran
padre y terapeuta y que pueda tener un guía en donde inclusive los dos estén ahora sí que metidos en el tratamiento. Y algo importante es que alguien con TOC puede tener una vida completamente normal, funcional, satisfactoria, plena, llevada a sus propósitos y valores como cualquier otra persona. Entonces, creo que aquí es como, bueno, si mi hijo tiene diabetes, pues tendré que ir a que le den su insulina y tendré que cuidar la dieta y tendré que cuidar el ejercicio y tendré que tener como ciertos lineamientos, pero eso no quita que pueda tener la vida que quiero como tal. Entonces, sí existe una mayor probabilidad y no podría decirte el 20%, el 5%, no sabemos, pero yo me concentraría más en la solución, digamos, o sea, ¿qué haría si se llegara a presentar como tal? Exacto, a lo mejor aquí muchas veces nos preguntan, puede ser la curiosidad, pero a lo mejor como dicen, ¿no? Nuestra necesidad de no tener la incertidumbre, si va a pasar o no va a pasar. Bueno, pues si pasa, quién sabe. Aquí, bueno, no, esta no es pregunta, es comentario, pero es un muy buen ejemplo de lo que sería el TOC supersticioso. Tengo miedo de comprar un servicio funerario porque me viene a la mente que estoy invocando a la muerte y que algo malo sucederá. Ahí pues lo correcto sería que lo contrate. Exacto. Sí, y aquí realmente sería como, a ver, creo que es importante, ¿no? O sea, digo, los planes de vida o lo que sea para ella importante, pero aquí el hecho es, ok, si esto es un detonante y si esto a lo mejor no nada más me obstaculiza en una compra de un servicio funerario, a lo mejor si alguien cercano fallece, no quiero ir al funeral, o si mi trabajo está en el camino de un cementerio, me doy 80 vueltas por otro lado para no llegar. Entonces, a lo mejor el verlo un poquito más como una exposición con intención y con algún propósito, no nada más como cómpralo e invoca la muerte, sino más bien es de qué forma me va a ayudar el comprar esto en mi día a día, ¿no? Y de qué forma voy a empezar a practicar algo diferente, porque todo el tema de las compulsiones es una práctica, o sea, estoy acostumbrada a practicar esto, estoy acostumbrada a evitar, entonces creo que la idea es practicar otras cosas, ¿no? Y esto ayudaría a practicarlo. Aprovechen que en septiembre también sale más barato hacer el testamento. Entonces, al final del día, como decía Tania, también si eso me va a acercar a ahorrarme una lanita y ahorrarme una lana, va de acuerdo a mis valores porque estamos en una crisis económica, pues vamos a practicar eso, ¿no? Exactamente, que aprovechen los descuentos y además aprovechen darle un golpe al TOC. Comentarios. Un abrazo a Cintia y a Tania. Mi hija ha enfrentado el TOC supersticioso de diferentes formas. Gracias, Cintia, por toda la ayuda que le has dado a Isabela. Encontrar especialistas TOC en México es muy difícil. Estamos muy agradecidas. La pregunta del millón. ¿Tiene cura el TOC? Siempre que alguien, siempre nos lo preguntan y siempre a nuestros especialistas, aunque ya la habían contado, se las volvemos a hacer, porque es muy diferente el enfoque que da cada uno, aunque la respuesta es la misma. Bueno, como platicábamos ahorita, depende, o sea, depende de cada profesional, ¿no? Y de cada terapeuta y del estilo de cada terapeuta. A mí realmente, sobre todo, yo trabajo mucho con niños, ¿no? Entonces, a mí no me gusta de pronto como sentenciar a nadie, o sea, como de decirles a los niños, por ejemplo, de tienes TOC y eso nunca va a tener cura, ¿no? Pues entonces a veces de pronto puede frenar un poquito como esta onda de si no tiene cura, entonces ¿para qué fregados hago cosas que son incómodas para mí y que me generan ansiedad, ¿no? A mí realmente me gusta verlo como un entrenamiento, como lo hemos venido diciendo hasta ahorita, y que realmente el objetivo como tal, no, y también lo hemos mencionado, no es como tal no tener obsesiones o no es no sentir ansiedad, sino más bien realmente tener
una vida, como decía Tania, satisfactoria, feliz, y por supuesto que eso se puede lograr con un buen entrenamiento, con ahora sí que con la ayuda de un terapeuta que te vaya guiando en el proceso. Sí se puede. Entonces, yo creo que realmente la recuperación es eso, es vivir la vida que tú quieres, y yo creo que todos tienen la oportunidad de recuperarse al 100%. ¿Que es fácil? Pues no necesariamente es fácil, pero como decía Alejandro, tampoco crean que es una terapia horrible, espantosa. La verdad es que puede llegar a ser muy bonita también y tiene muchos matices. A veces hay sesiones un poquito complicadas, pero también hay sesiones en donde sales sintiéndote pues muy orgulloso de ti mismo, y muy contento con tu esfuerzo y con tus logros. Entonces yo les diría, pues dense la oportunidad de ver si se pueden recuperar, ¿no? Claro. Vale la pena. Y aquí yo agregaría, perdón, o sea, realmente si tenemos que decir un sí o un no en cuanto a la cura del TOC, yo realmente diría que sí. O sea, hay muchos artículos, hay muchos libros en donde dicen no tiene cura y es algo que se maneja y punto final. Pero algo que nosotras hemos visto es que en el momento que se extinguen las compulsiones, porque eso sí se logra, tanto mentales de evitación como físicas, y en el que cambiamos la relación que tenemos con esas obsesiones o con esos pensamientos, las normalizamos, tenemos una mayor autocompasión, nos acercamos a lo que es importante para nosotros, claro que se cura. Claro que es algo que podemos continuar y claro que son cosas que necesitamos también empezarlo a quitar como del trastorno, o sea, es realmente como ya pasó esa época, creo yo. Entonces, creo que sí se cura, creo que llevando un tratamiento adecuado, adhiriéndose uno al tratamiento, creo que sí es curarse, y curarse no es la ausencia de pensamientos, como dice Cintia, y no es la ausencia de emociones incómodas, es más bien la ausencia de compulsiones y el apegarme a lo que es importante para mí en el día a día. Perfecto. ¿El TOC supersticioso se puede confundir con ataques psicóticos? No. Son cosas completamente diferentes. O sea, un ataque psicótico es donde existen también alucinaciones, es donde existe también como cosas que no son reales y que estoy teniendo, o sea, estoy diciendo tengo un payaso aquí enfrente, o estoy oliendo a popó, o sea, es realmente el tener la presencia de alucinaciones visuales, ahora sí que de ese tipo. El TOC supersticioso va más con esta definición de que hay obsesiones que son pensamientos, imágenes o sensaciones desagradables que no quiero tener y que me generan mucha ansiedad, miedo, vergüenza, asco, llamémosle la emoción incómoda que queramos. Y hay compulsiones que nos ayudan a corto plazo como a bajar esa incomodidad. Y si estamos hablando de un TOC de superstición, pues el contenido de los pensamientos va hacia ese tema y las compulsiones también van hacia ese estilo, ¿no? Entonces sí son cosas muy, muy diferentes. Obviamente puede haber comorbilidad, o sea, puede haber un tema psicótico con TOC, pero no es lo mismo. Correcto. Perdón, yo. Aquí hay una pregunta. Me estoy yendo en orden del chat, amigo. ¿Perdón? Me estoy yendo en las preguntas en el orden del chat. Ok. Y comentarios. Aquí igual. Saludos a Cintia. Vi la luz a partir de mis terapias contigo. Erika nos pregunta, ¿es posible que un video que asustó mucho a mi hija haya sido el detonante de su TOC de superstición? No necesariamente, o sea, digo, recordemos que al final del día,
digo, pudiera de pronto influir un poco, pero si somos como muy ortodoxos, como decíamos, de causa y efecto, pues cuántos niños de pronto no han visto así en videos de YouTube o por algún otro compañerito, no sé, algún video como bastante fuerte o que les haya asustado, pero al final del día, no como causa, como tal, como lo decíamos, pudiera influir un poco, pero no necesariamente es ley, porque entonces todos los niños que tienen TOC que han visto videos, pues se les pegaría el TOC de superstición, y en realidad no depende necesariamente de eso. Perfecto. No soy supersticiosa, no creo en la suerte, amuletos, horóscopos, dioses, etcétera. Sin embargo, todo lo que hago tiene que ser número impar: el asiento en el cine, caja de pago en el mercado, repetir palabras, cerrar puertas, masticar, etcétera, por el miedo a que algo malo pase. Sé que es ilógico, pero no puedo evitarlo. Esto me ha creado problemas en casa, trabajo y reuniones. ¿Esto entra en este tipo de TOC? Sí. Sí, va de la mano completamente. O sea, es este contenido de pensamiento mágico, sé que es ilógico. Esa parte de que es ilógico es un criterio diagnóstico importante en el TOC. O sea, sé que es irracional, sé que no viene al caso. Lo que comentábamos hace ratito de que yo puedo no creer en nada, o sea, de esta parte de mala suerte, horóscopos, como bien dice, y de todos modos tener esta sensación de tengo que repetirlo, si no algo malo puede pasar. Entonces, sí entra dentro de este tipo, entra en el tema de querer tener certeza, de querer, y sobre todo en obstaculiza, o sea, empieza a generar problemas. Si yo soy supersticiosa y no paso por abajo de escaleras o huyo de los gatos o que el salero me lo dejen en la mesa, pero no tiene una mayor, o sea, no me obstaculiza como tal en el día a día, pues a quién le importa, ¿no? Pero si empieza realmente a meterse me ha traído problemas con familia, colegas, etcétera, pues ahí sí, hay que ya, y sobre todo lo que dices, ¿no? De repetir actividades y en números pares y todo esto, sí entra en esta parte del TOC. José Reyes nos pregunta, lo que a mí me pasa es que no me dejan en paz los pensamientos negativos obsesivos de que mi madre va a morir o yo voy a morir. No puedo dormir por llegar a tener estos pensamientos. ¿Eso es TOC supersticioso? Muy posiblemente sí va como por ese lado, y también ahí habría que ver pues qué tipo de compulsiones hace como para prevenir que algo malo le suceda a su mamá. Entonces sí entra como también en este subtipo de trastorno obsesivo compulsivo. Correcto. Jacqueline dice, entonces entrenarnos a pensar de manera más subjetiva no es útil. Entiendo que podemos pensar de todo un poco, pero no ayuda que ciertos contenidos los debatamos, busquemos evidencias. ¿Hay a quienes les puede funcionar? Esta a mí me encanta, entonces la voy a contestar yo, pero aquí algo importante es que la terapia cognitivo-conductual, digo, nosotras tenemos formación en terapia cognitivo-conductual tradicional, pero obviamente se basa mucho en el tema de debatir los pensamientos, de cambiarlos, de hacerlos mucho más racionales, funcionales, adaptativos, etcétera. Esto funciona muy bien cuando no hay TOC. Cuando hay TOC, lo que sucede es que se vuelve en una compulsión un poco más sofisticada, por así llamarlo. Pero ya uno lo hace, es en analizar, reasegurarse, debatir, ver las cosas más objetivas, y finalmente estamos buscando lo mismo, esa certeza. Todo el tema del tratamiento para el TOC es un poco contraintuitivo y es un poco ilógico, si lo queremos ver así, en el tema de que estamos haciendo espacio a tener esa sensación incómoda de incertidumbre. Entonces, el hecho de meternos en un debate socrático o meternos en un debate cognitivo es algo que ya las personas con TOC lo hacen.
Entonces, es simplemente seguirle dando, ahora sí que cuerda a las compulsiones, y muchos de nuestros pacientes que han tenido terapia cognitivo-conductual solita llegan con compulsiones, como les digo, muy sofisticadas, o sea, de debatir la evidencia, de realmente cambiar los pensamientos a algo más objetivo, más positivo, y realmente ese no es el tratamiento adecuado para el TOC en específico. Muchísimas gracias, Pam. Si te quieres agregar algo a eso, perfecto. Nos pregunta Susi Peredo, ¿el TOC empeora el TOC en la adolescencia y la menopausia por la cuestión hormonal? Realmente, digo, como decía Tania ahorita, con todo el tema hereditario y con todo el tema genético, no hay como tal, así evidencia científica, pero en lo clínico la realidad es que sí nos toca ver, o sea, como de pronto, por ejemplo, yo puedo tener a una niña que a lo mejor la vi cuando tenía TOC a los 9 años y la di de alta y todo súper bien, y de pronto cuando empiezan todos los cambios hormonales y empieza su menstruación y como que se le puede disparar un poquito ahí el tema obsesivo, ¿no? O en un embarazo o ya cuando tuvieron a su chiquito o incluso en los periodos, ¿no? Pero realmente no hay así ciencia todavía que diga sí, siempre influye, pero en la clínica sí lo llegamos a ver, y la idea un poco también es como decía Tania ahorita, pues entre más te conozcas tú y conozcas tu experiencia y conozcas tu cuerpo, incluso digo, creo que como mujeres tenemos periodos que a lo mejor son súper leves y no tenemos casi ningún síntoma incómodo, y de pronto hay unos periodos en los que son muy incómodos, y simplemente pues si tienes las herramientas, en ese momento practicas lo que sabes que te puede funcionar y lo que va de acuerdo a mejorar tu salud mental y listo. Exacto. Sí, yo sí noto que cuando voy a menstruar, sí me aumentan los pensamientos y las obsesiones, la verdad. Pero no es regla, no siempre, hay veces que no me aumentan. Exacto, y ahí es un poco como tolerar la incertidumbre, tal vez sea un mes complicado y a lo mejor el que siga no lo sea, pero ¿cómo me voy a relacionar con esta experiencia? Exactamente. Alma Bambina, mi hija padece TOC, pero aún no identificamos qué tipo de TOC tiene. Realmente me gustaría saber a dónde acudir para ayudarla. El problema es que no somos una familia con altos recursos económicos. ¿A dónde me sugieren ir en México? Pues mira, ahorita tenemos nosotros en TOC México todo el tema online, o sea, de hecho no estamos dando consultas presenciales, está haciendo todo online, y hay todo un programa de becas. Entonces, creo que sería bueno a lo mejor llamar a los teléfonos. La primera consulta sí hay que cubrir el 100%, pero las siguientes, o sea, y depende también de la disponibilidad de cupos de becas. Y con la primera sesión se da un diagnóstico, o sea, se da realmente el decir vamos por este tipo de TOC, o hay varios, porque a veces viene en combo, o sea, el TOC es raro que venga solo uno, entonces hay veces que viene como en combo, y ya tendrían como a lo mejor un caminito mucho más claro de cuál seguir, ¿no? También hay grupos de apoyo, también hay cosas para familia, también yo creo que yo y Alex los pueden también orientar en esta parte, entonces hay varias cosas que se pueden hacer. Correcto, gracias, Tania. Y sí, nosotros ya saben que tenemos los grupos de apoyo mutuo los martes cada 15 días, y ahorita, mensualmente estamos haciendo ahora el grupo de apoyo mutuo para familiares, parejas y amigos también. Y por aparte tenemos el grupo de WhatsApp permanente, y pues cualquier cosa nos pueden igual siempre escribir por Instagram, WhatsApp, Facebook, mail, ver nuestros videos en YouTube, ver el contenido del Drive y pues las pláticas que hacemos con los especialistas, y todo gratuito. Entonces, pues también es una forma de apoyar a la comunidad que no tiene muchos recursos. Sobre todo ahorita con la pandemia, pues menos. El Drive, sobre todo, chicos, el Drive, chéquenlo.
María nos dice, ¿cómo puedo hacer para no generar importancia a mis obsesiones de superstición religiosa y sexual y evitar las compulsiones? Porque siento que entre más compulsiono, más mi cerebro me manda pensamientos de mayor gravedad. Creo que aquí algo importante, María, sería no te va a dejar de importar. O sea, creo que tener este tipo de pensamientos, pues es incómodo y es algo que de pronto no queremos experimentar, pero realmente acompañándote de pronto con un terapeuta que te vaya ayudando a hacer las cosas de una forma gradual y planear tus exposiciones, pues muy seguramente te va a ir muy bien con todo ese tema, ¿no? Pero sí, no es como que va a llegar un momento en el que yo tenga una obsesión, no sé, con el diablo, ¿no? O Satanás, y yo diga, ay, mira qué maravilla, ¿no? Siempre va a ser, ay, no, pero al final del día, la idea no es esa, sino más bien, qué voy a hacer conductualmente con ese pensamiento, ¿no? Y acompañado de la terapia de exposición y prevención de respuesta, de ACT, de mindfulness y todo este combo, la realidad es que es muy, muy buena opción. Giselle, gracias, doctoras Tania y Cintia, siempre tan profesionales, pero sobre todo empáticas. Carlos, ¿qué opinas de la terapia ACT y en particular de la defusión cognitiva en el TOC? Ahora sí que somos fans de la terapia de ACT. O sea, realmente el incorporar, o sea, ambas, tanto Cintia y yo, estamos entrenadas con exposición y prevención de respuesta como tradicional, o sea, al mismo tiempo de la TCC, pero el ir incorporando todo el tema de terapia de aceptación y compromiso y mindfulness ha sido realmente muy gratificante tanto para nosotras como para nuestros pacientes. O sea, realmente toda esta parte de tener exposiciones con propósito y no nada más me siento en el piso una hora porque sí, o sea, hace esa diferencia. Ahora, todo el tema de la defusión cognitiva ayuda bastante bien siempre y cuando no se use como una compulsión. Entonces, esta parte de la defusión cognitiva depende mucho el timing del tratamiento. O sea, hay veces que les funciona muy bien a nuestros pacientes al inicio o sea, antes de iniciar con las jerarquías y las exposiciones. Hay algunos que no se los damos sino hasta después como para apoyarse, pero sí el objetivo principal de todo el tema de la difusión en el TOC es darnos cuenta que son pensamientos y que no por ser un pensamiento ya quiere decir que soy yo, digamos, siempre y cuando no se utilice como una compulsión, porque hay veces que al inicio es como estarte repitiendo, esto no es un pensamiento, esto solo es TOC, esto no es un pensamiento mío, o sea, o nada más es el TOC. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, en como especialista poder explicar muy bien cómo se aplica la difusión y de qué forma llevarla de una forma correcta, ¿no? Pero claro que se meten técnicas de difusión y claro que va muy de la mano desde el día 1 todo el tema de ACT en el TOC. Gracias, Tania. Carlos Flores pregunta, ¿se puede confundir el TOC con otros trastornos como el TAG? Y de aquí se mezcla con otra pregunta que nos hace Raúl, que a él su psicólogo le dijo que tenía neurosis obsesiva, pero él se siente identificado con los síntomas del TOC. Sí, es muy común que el TOC se pueda confundir con otro tipo de diagnósticos, por eso es tan importante, si sospechas que tú puedes tener trastorno obsesivo compulsivo, acudir con un terapeuta que realmente esté entrenado como en toda la parte de terapia de exposición y prevención de respuesta, porque sí es un poquito distinto el tratamiento que, por ejemplo, podemos dar para trastorno de ansiedad generalizada y el tratamiento que es para TOC, ¿no? Pero sí es algo
en lo que se puede como confundir un poquito porque dicen los pacientes, híjole, es que yo todo el tiempo estoy preocupada, ¿no? La mayor diferencia o el mayor diferenciador entre una y otra es que en el trastorno de ansiedad generalizada las preocupaciones suelen ser como preocupaciones muy cotidianas, ¿no? Como de pronto, ¿qué tal que no tengo para pagar mi tarjeta de crédito? ¿Qué tal que dejé la ropa colgada y llueve? ¿Qué tal que mi hijo no ha llegado? O sea, dijo que iba a llegar a las 11, ya son las 11:20 y no ha llegado. ¿Qué tal que le pasó algo? Y no, realmente no desarrollan compulsiones como tal, ¿no? Sí pueden tener alguna conducta de evitación, pero no suelen desarrollar compulsiones. Y en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, pues para diagnosticarlo como tal, sabemos que tiene que estar la presencia de obsesiones, la presencia de compulsiones y que de alguna forma impacte en mi funcionamiento. Claro. Y con la neurosis obsesiva, ¿cuál podría ser la diferencia? Pues es que son términos que de pronto uno utiliza, si me explico, yo lo que diría es, si hay presencia de compulsiones, es TOC. O sea, al final, digo, le pueden poner de pronto como algún otro nombre, pero creo que ahí la diferencia sería, está la presencia de compulsiones y de alguna forma interfiere en lo académico, en lo profesional, en mi relación con mi familia, conmigo mismo, muy probablemente se trate de TOC y hay que tratarlo como TOC. O sea, el tratamiento, pues. Claro. Giselle, Alejandro y yo, y muchas felicidades, un gran trabajo el que realizan y el apoyo que nos brindan a quienes tenemos TOC. Los queremos. Está padrísimo el hacer estos conversatorios, qué excelente iniciativa. Gracias, muy buena la charla, saludos desde Argentina. Tips para poder evitar e ir alejando los pensamientos negativos. Vayan a terapia. El primer tip que yo diría es no traten de alejarlos. Creo que ahí está el problema. Realmente el tratar de evitar los pensamientos o el tratar de alejarlos hace que incrementen esos pensamientos. Si yo les digo no piensen en una taza blanca con café y, o sea, hasta hueles el café. O sea, lo que voy es que es bien importante cambiar esa relación con esos pensamientos. Y así como de repente ahorita puedo pensar qué voy a comer, también puede llegar algún pensamiento incómodo o y finalmente estoy decidiendo tener mi atención a el live, estoy decidiendo tener mi atención a contestar las preguntas y dejar que el pensamiento esté ahí. O sea, esa es la mayor herramienta y el mayor trabajo o entrenamiento y práctica que se da en el tratamiento, dejar de quererlos alejar y evitar, porque eso es una compulsión como tal, ¿vale? Araceli, buenas tardes. Quisiera saber qué tan seguido deben ser las consultas con los terapeutas para que den resultado. Lo pregunto por el costo que estas consultas tienen. Eso sí depende, lo ideal, o sea, cuando uno va a iniciar un tratamiento psicológico, sea ahora sí que el padecimiento que sea, la sugerencia siempre es que de inicio pues sea una vez a la semana, ¿no? Porque entra como toda esta parte de tenemos que evaluar, tenemos que hacer la formulación de caso como terapeutas, tenemos que dar psicoeducación, o sea, hay como muchos pasitos que de pronto lo ideal es que sea una vez a la semana, pero también depende de la severidad del TOC, ¿no? Hay pacientes que de pronto por la severidad del TOC los tenemos que ver más días a la semana, hay pacientes que a lo mejor tienen un TOC moderado o un TOC muy leve y podemos darnos el lujo de pronto de decir, bueno, tal vez lo puedo empezar a ver cada 15 días. Creo que eso sí depende mucho de pues en qué parte del proceso estés, pero de inicio lo que se recomienda es que sea una vez a la semana. Perfecto. Mi hermano con TOC refiere que en esta pandemia se han incrementado y han surgido nuevos pensamientos y compulsiones. ¿Esto es común? Pues digo, común o no, estamos viviendo ahora sí que un momento de súper incertidumbre. No nada más para la persona con TOC, sino también para todo. Muy al inicio,
teníamos como la idea de que, o bueno, la preocupación de que a lo mejor muchos o la mayoría de nuestros pacientes en relación a la contaminación como que se nos desbordaran en algún punto con todo esto de la pandemia. Sin embargo, sorprendentemente no fue así en la mayoría, en el sentido de que hasta ellos decían, ahora el mundo está aprendiendo a tener más empatía con todo el tema de la incertidumbre y por todo el mundo estamos viendo cómo bombardean con anuncios de compulsiones y el lavado de manos, pero común o no, creo que la idea no es contestar si es común, es más bien que es algo que pues todos vamos a reaccionar diferente en estos momentos. Entonces, sí puede existir esta probabilidad de que con todo esto las obsesiones incrementen o las compulsiones incrementen, no solo por la pandemia, sino por todo lo que conlleva, o sea, el estar en casa más tiempo o las relaciones interpersonales o de repente tener mayor trabajo o el cambiar a la modalidad online que no estoy acostumbrada o tener a los hijos en la casa. O sea, creo que hay varios factores y sí sabemos que con el estrés incrementan los síntomas. No quiere decir que lo causen, sino que es un detonante. Entonces, por supuesto que se puede agarrar por ahí. La idea aquí sería buscar un tratamiento, buscar una ayuda, buscar los drives que comentan, buscar, o sea, hacer esa comunidad como tal y no postergarlo, o sea, no postergarlo a que ya las cosas vuelvan a la normalidad, o sea, ver la forma de sí atenderlo, porque el TOC sí tiende a aumentar, o sea, sí es como plaga en que tiende a aumentar con el tiempo, entonces sí es importante. Saludos, maestra Tania, la mejor maestra de mi formación en maestría en TCT y TOC. ¿Puedo llevar mi proceso terapéutico sin la mano de consultas psiquiátricas o sin el consumo de medicamentos? Aquí la respuesta corta es que sí, o sea, nosotros tenemos muchos pacientes que por alguna situación, la que sea, deciden no tomar un tratamiento farmacológico. Aquí sí depende, obviamente, de la severidad del TOC, ¿no? También, como les decía, con el tema de la frecuencia de las sesiones, que eso pues también es chamba de nosotras como terapeutas, pero sí es posible llevar un tratamiento sin medicamento, pero tampoco, bueno, la idea tampoco es como satanizar el medicamento, ¿no? Digo, sabemos que el TOC tiene una carga orgánica importante y de pronto hay casos que sí se pueden beneficiar mucho de un buen tratamiento farmacológico. Aquí lo único que yo les aconsejaría es lo mismo, o sea, así como de pronto sí, a la hora de buscar un terapeuta, como decía Tania, es bien importante casi que entrevistarlo y ver sus credenciales sin pena, igual con un psiquiatra, porque la realidad es que no todos los psiquiatras ni todos los terapeutas son especialistas en TOC. Entonces, si deciden en algún momento dado llevar de la mano el tratamiento o el terapeuta se lo sugiere, pues nada más que sea igual un psiquiatra especialista en TOC. Eso sería lo ideal. Pero a la pregunta de si se puede hacer sin, sí, sí se puede. O sea, se ha visto que realmente con la terapia de exposición y prevención de respuesta podemos generar cambios a nivel de estructura y de química cerebral que ayudan mucho como en todo este tema del TOC. Andrea González nos dice, he automatizado mis compulsiones desde hace años y mi funcionalidad no se ha visto afectada por años. Entiendo que no realizar las compulsiones sería mucho mejor. Sin embargo, me siento en cierta estabilidad. En esta balanza, ¿sería recomendable explorar trabajar en no tener compulsiones? ¿Cuál es la aspiración a largo plazo de la convivencia con el TOC? ¿O llegar a esta automatización es lo deseable? Digo, si entiendo bien por el tema de automatización, supongo que algunas veces las personas con TOC se vuelven súper hachas en hacer compulsiones, en el sentido en que ya están como muy automáticas, ya logran hasta cierto punto hacerlas funcionales, en el sentido de que no obstaculizan tanto el día a día.
Sin embargo, esto puede ser ahora sí que un arma de dos filos, en el sentido de que en algún momento se puede salir de control esas compulsiones. Y sí sabemos que puede ser funcional hasta cierto punto, pero también cuando se hace todo este tema de concientizar la vida que estoy llevando en el día a día, a veces nos damos cuenta que no están tan automatizadas o no están tan bajo el control. Entonces, creo que el primer factor importante sería ver a qué costo estoy llevando esa forma de llevar las compulsiones, ¿no? Ahora, el objetivo a largo plazo con la convivencia del TOC es como cualquier otra persona, o sea, la idea es saber que van a haber pensamientos que a lo mejor se me van a pegar más fácil que a otras personas, digamos, y que las voy a sentir ahí como el chicle pegado, pero que no voy a estarme peleando con el chicle, ni voy a estar como tratando de patearlo, sino que va a estar ahí, ya no lo voy a sentir aquí, a lo mejor lo voy a sentir como el perro que está ladrando enfrente de mi casa y que de repente se puede meter a la conversación, pero no voy y mato al perro, ¿no? O sea, ahí está y puedo convivir como tal, ahora sí que hablando y haciendo lo que para mí es importante, aunque por ahí esté purulando, o sea, que se vuelva un poco como el ruido ambiental que pasan los carros, que tengo el radio prendido, y que puedo continuar con eso. Entonces, eso sería realmente como el objetivo a largo plazo de convivir con el TOC. A lo mejor en algunos momentos lo voy a sentir más en mi casa, al perro, digamos, o más aquí por diferentes factores, o porque no dormí bien, o porque estoy estresada, o porque la pandemia, o lo que sea, pero siempre voy a tener la decisión, y esto sí es importante, o sea, siempre uno tiene la oportunidad de elegir qué voy a hacer con ese pensamiento. Siempre está la compulsión o no. Correcto. Y ahí, perdón, yo agregaría un poquito, o sea, como esta parte de decir, sí, con las compulsiones que tienes, has sido como navegando y digo, la vida está un poquito equilibrada. Ahora imagínate cómo sería tu vida si no tuvieras que hacer ninguna compulsión, o sea, le podrías sacar 30 veces más jugo. Entonces creo que ahí valdría la pena darse la oportunidad de decir, bueno, puedo alcanzar ahora sí que una vida todavía mucho más equilibrada, mucho más satisfactoria si no le dedicara ni 10 segundos a la compulsión, ¿no? Exacto. Pau Márquez, las mejores. Gracias, Tania y Cintia. Bueno, ahorita, luego estoy viendo algunas preguntas que son como que más específicas y así. Yo creo que muy complicado que podamos responder todas, y más porque algunas hablan de síntomas como físicos y así. Entonces, pues eso sí es importante que lo consulten con un especialista, ¿no? Desafortunadamente estos conversatorios no son consulta, entonces sí está un poquito difícil. Pero pues creo que por ahí, por esa parte, yo creería que ya serían todas las preguntas por el momento. No sé si Alex haya detectado por ahí alguna que se me haya pasado que crea que podamos ahorita responder, o si ya serían ahora sí todas las preguntas. Yo tenía una, pero bueno, la perdí, pero un poco retomando lo que era la pregunta y sobre todo lo que han comentado en los últimos minutos, era, si no mal recuerdo, claro, sobre las compulsiones. Yo tengo muy presente hace algunos meses que el Facebook de TOC México subió una imagen, una ilustración del círculo vicioso del TOC, y era algo así como, un poco como el pizarrón que tiene atrás Cintia, pintado con un circulito, ¿no? Un poco la pregunta, desafortunadamente la perdí, pero un poco iba en relación al tema de las compulsiones, y que si era necesario cortar las compulsiones, pues para cortar el TOC, ¿no? Entonces, pues eso es el punto clave, el punto fundamental, ¿no? Y ustedes nos los podrán decir y lo sabrán mejor que nosotros. La gasolina que alimenta las obsesiones son las compulsiones. Entonces, si rompemos el círculo vicioso, ahora sí que abrimos el círculo, abrimos el arco, y ya no va a tener por dónde pasar, ¿no? Y las compulsiones pues, son lo fundamental.
Sí, justo, y es como lo que les decía también un poquito, o sea, como venimos practicando de pronto lo mismo y lo mismo y lo mismo, y aunque medianamente nos funcione, no le estamos dando chance a nuestro cerebro a aprender algo distinto, ¿sí me explico? Y la realidad es que, como decía Tania, el cerebro es un órgano maravilloso, con un potencial impresionante. Entonces, la idea es, si nosotros cortamos esas compulsiones, nos damos la oportunidad de practicar cosas distintas y aprender cosas diferentes, ¿no? Exacto. Pues creo que ya sería todo. Por mi parte, les quiero agradecer infinito por haber participado con nosotras el día de hoy, habernos regalado estas 2 horas de su tiempo, bastante valiosas. Creo que las personas también se quedan satisfechas. Esperamos poder seguir colaborando en futuras ocasiones. Las admiramos mucho, les agradecemos mucho su atención, y a todos los que nos vieron también muchísimas gracias. A Alex también, gracias infinitas. Y por otra parte, acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook como Toc Toc. Sigan a Toc México, los que aún no lo hacen, que yo creo que todos. De los grupos de apoyo que tenemos el GAM cada 15 días y también tenemos el grupo GAM en Toc Toc, que es un grupo privado, aparte del que tenemos en WhatsApp. Y pues creo que eso sería todo. Los invitamos a que sigan este contenido, que nos sigan a Toc México y a nosotros en todas las redes sociales y en los canales de YouTube. Y también, si quieren hablarnos o sugerirnos temas para siguientes conversatorios, con mucho gusto lo pueden hacer escribiéndonos por inbox o mandándonos un mail. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Joy. Y chicas, muchas gracias, las quiero mucho. Y un saludo también a Pamela y al doctor Pablo. Claro que sí. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye. Muchas gracias, Joy. Bye.